Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 30 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya hacia una evangelización ambiental, concepto que por el momento sigue siendo acuñado, ambiente, porque ha de ser mundo, pero un mundo trascendental. Sería mundanal, pero en tanto sea artesanal, el arte sano al creador, artesanal, haciendo particiones allí en la gramática, escisión de palabras, y empezar a entretejer, entretener, tener poder y placer, pero de otra forma, que es de suyo, en gracia de Dios, inspirado en la Santísima Trinidad, el Creador, Padre, el Salvador, su Hijo unigénito Jesús y el Santificador Espíritu Santo, pero desde la cosmovisión, la cosmogonía y más allá del cosmos, que es la familia sagrada, son las eternidades, antes, durante y después de Cristo. Son complejidades, que esos son órdenes superiores, un orden natural que es siempre allí, ascensorial y celestial. Por lo tanto, el orden natural siempre está, sino que la criatura humana, la persona humana, la condición humana no permite ver ello. Dios lo permite, pero es cada quien no se permite trascender por sus cegueras a nivel espiritual, a nivel intelectual, a nivel emocional. Por lo contrario, llevarse a una soberbia espiritual, a una soberbia intelectual, a una soberbia emocional. Y por ende, en vez de ser una unidad en la diversidad para la universalidad del ser, que trasciende, se queda en la unidad como número, como dato, como quantum, el ego. Y no conecta con el ego del otro ser, así no sea ser amado para este ser, sino por el contrario, con una de sus manifestaciones, contrario al amor, que es la ausencia de Dios, pero se expresa en odio, en envidia, en soberbia, todos esos llamados pecados capitales que vienen del tentador, el enemigo, el parásito. El opositor, que amorosamente se le ha denominado el patán, a ver si se convierte. Contrario a lo que se busca, el paráclito, que es el testigo de la verdad, que es Jesús, en su gracia santificante, santificadora, y para dar santificación, porque es todo un ciclo de santidad, de perfección, de justicia divina, a eso se refiere, con la misericordia de Jesús y el amor del Padre. Esa circulación de la Santísima Trinidad, Dios mediante se ha de estar conmemorando el próximo domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor. Y ahí, ya después de Pentecostés, que fue el anterior, que es este legado maravilloso del Espíritu Santo, de la gracia santificante, de ese potencial de creación con el Padre, de transformación con el Hijo y de santificación con el Espíritu Santo, esa circulación maravillosa que es caminar en vida eterna al reino de los cielos, en plenitud. Esa es la verdadera libertad, la verdadera paz, la verdadera felicidad. Lo demás son sofismas de distracción, son galimatías en toda suerte de hechuras humanas o de cosas humanas o incluso letras humanas. Y son estratagemas del patán, sortilegios, dejar a la suerte, al azar, ponerlo en manos de otro, mortal, de otro, que si se cree en Dios, se le cree a Dios
y se crea con Dios, eso, como dice el Salmo 50, al que sigue en buen camino le haré ver la salvación de Dios, pero el otro se pone a creer en el que no crea nada, que es el patán, no le crean. El que no transforma nada, que es el patán, ese cambia, ese hace negocios y siempre gana, que es la perdición del alma, la perdición de la mente, que ya se decía en Eka Ram, hablar de espíritu, Espíritu Santo, acuñando de Fray Nelson Medina, del Logos, pero en santificación. Él es de comunidad de los dominicos, vida contemplativa, vida meditativa, vida degustativa en la oración. Y ahí está Santa Catalina de Siena, donde están las raíces de la iglesia cristiana en España, en Francia, en Inglaterra, pero en la verdadera Sion, sí del orden natural, no de cómo se ha hecho al estilo del mundo, de lo inmundo de este mundo, y para quedarse en el mundo, que se habla de reyes, se habla de monarquías, se habla de imperios, pero eso porque se fue a tomar de lo político, de lo económico, de lo social mal habido, lo que es, en gracia de Dios, se ordenó con la iglesia cristiana, se ordenó en tanto a orden natural, la impronta de la creación, al querer del Padre Celestial, la voluntad de Dios, que era meditación, oración, ayuno y acción. De ahí vienen unas órdenes, carmelitas descalzos, dominicos, jesuitas, que enviaban órdenes, decía Fray Alejandro Tobón ayer en curso de canto gregoriano, haciendo un poco de historia, ahí se aprende de todo, se comprenden muchas cosas porque es desde el corazón y como se expresa en esa sutileza, en esa delicadeza, en esa firmeza, porque es un convencido, uno enamorado de su elección. A él lo estimuló, nos ha compartido el testimonio, hermano Sol, hermana Luna, de San Francisco de Asís, en la obra. Y en ese llamado que le hacía el Espíritu Santo, encontró su vocación de servicio a Dios, de consagración. Y Él permite compartir este testimonio porque es con todo el amor. Igualmente porque nos invita a que caminemos con Cristo a través del espacio que Él viene orquestando con el Espíritu Santo, sin buscar vanas glorias, vanos placeres, vanos poderes, no. En humildad, en pobreza y obediencia, como es el llamado que nos hace Jesús en esa kénosis. Él lo hizo, pero para mostrar lo que por contraejemplo tenemos que hacer, en vez de buscar crecer en ese poder, en ese tener y ese placer, no, bajarse, como hizo Jesús, al más pobre, al más desvalido, como decía la Virgen Santísima, el fiat, que confía en el Dios Padre, levantó del polvo al desvalido en el Magnificat. Hizo Jesús eso. Tumbó de la opulencia al rico, pero no lo tumbó físicamente, no, le desmonta todos los supuestos argumentos, le desmonta todas las supuestas aspiraciones y le desmonta las falsas presunciones del ego, el apego, los desasosiegos que eso causa, para mostrar que en el tener, en lo que se puede ver, todo es finito, es material, o así sea invisible, pero es transicional. Y Él revela que es vida eterna, que es reino de los cielos, que es vía, verdad y justicia, Jesús, para decir, es que lo que han visto es nada, lo que existe aquí creado es nada, lo que supuestamente tienen es nada, y lo que habrán de tener es todo, lo que habrán de ver con los ojos del alma es todo, y lo que realmente habrán de disfrutar es todo.
que es la plenitud, es inimaginable, es inalcanzable a la mente humana. La imaginación más en la estética, pero no nos da seres amados. Por sí solos, no. Con la gracia del Espíritu Santo, sí. Y es inalienable. No se puede pretender ver en el otro, hacer en el otro e imponer en el otro cuando ni siquiera de suyo se ha logrado trascender en esa conciencia plena del alma, en esa conexión mística con la Santísima Trinidad, espiritual, trascendental, cuando no se ha logrado trascender de esa concienciación a la conexión entre seres, pero sintiéndonos, viéndonos, entretejiéndonos como historias respectivas a las obras que el creador de toda la obra orquesta con cada ser siendo único e irrepetible, inalienable e imprescriptible de nadie, e invalorable porque no hay valor, salvo el valor de ser una gotita de divinidad que en gracia de Dios ha cedido a todo ser siendo, valga la redundancia, en gratuidad, libertad, que es un concepto mal habido de gratis. Se mira desde el oikos, del tener, el oikos económico, el administrar la cosa, una mala apropiación de la economía que se ha asociado a la ecología para querer ver que es manejar, estudiar, manejar y gestionar recursos naturales, incluido el hombre, incluida la persona humana, incluida esa divinidad de la poquita dosis que inhabita en cada ser siendo y de la cual nunca se es consciente, o muy poco, salvo los santos que ya han logrado esa finitud, esa purificación, esa perfección y poder estar cara a cara con Dios, ahí en el reino de los cielos, o en transición mientras se logra manejar lo de este mundo, liberar ello, desperdigar lo que causa ruido al interior, lo que causa perturbaciones al alma, a la mente, al cuerpo, y lo que son distracciones para el recto obrar, como dice el Salmo 50, el que camina por buen camino, le haré ver la salvación de Dios, porque todo eso es un camino, porque es la manera como se ha representado en la iglesia, caminar. Es muy de los peregrinos de Maús, que luego de ver la resurrección de Jesús, entre ellos dos se cuestionaban porque al ver muerto a Cristo en cruz, el héroe, el Salvador que decían el Mesías, pero entendiéndolo un líder o revolucionario, o un líder económico, un líder político, un líder social, ¿no? Un líder al estilo del mundo. Más que líder, él es el maestro, el profeta y el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, pero hablaba de otras cosas. Y antes en el pueblo de Israel pues habría más ausencia de información, de conocimiento, de inspiración. No se tenía ni siquiera la revelación y se hizo presente con los profetas, las profecías en las sinagogas que venía un Mesías, en Isaías, en Ezequiel, el más cercano profeta Juan Bautista, que viene la luz, que en María Santísima dará luz la luz y nos lleva a ser luz del mundo, sal de la tierra. Hace 2023 años no tenían
en gracia de Dios, la suerte en tanto no aleatorio, no al azar, no anodino, sino suerte en tanto bendición, que es gracia de Dios, que es esa plenitud. Y aún estándolo en búsqueda los hermanos del pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, esas cegueras del alma, es así de la mente, porque era razón, lógica humana, conocimiento humano, no sabiduría. Ni aun los griegos que estaban cerca veían la virtud como tal, sabiduría, desde la divinidad, sino que lo veían más como un dote, una cualidad, un atributo humano de desarrollarse humanamente, de valerse por su fuerza en lo físico, por su talento en lo mental y por su estética propia o creatividad o explosión, que eran consideradas expresiones del Dios, regalos, bendición. Pero para los griegos era como cuando veían a Apolo y a Bernabé, o escuchaban más bien allí, y escuchaban sus alegatos en el Areópago, Apolo, pues en Pablo, por la buena elucubración, por el buen discurso, pero ellos lo veían desde lo humano, desde el discurso racional, la argumentación humana, no, es en espíritu y en verdad, que esa es la de la kenosis que le tocó hacer a Pablo por el proceso de conversión, por tanto de santificación, para hacer esa transformación que Cristo en él, aconteciendo en él. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y es el Espíritu que articula, armoniza, entrama todos los órganos como un mismo órgano completo, que es la Iglesia. Y en esa conversión de Pablo, la visión que seguidamente, podrían ser varias visiones, pero es un continuum. No están fragmentadas, separadas, aisladas, como lo humano nos ha llevado a hacer creer, partes. La visión cuando lo tumba Dios del caballo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús. Porque él como judío venía persiguiendo a los cristianos para servir al tirano, recaudando impuestos, recaudando gente incluso para el servicio del tirano, retirando viudas, niños, para esclavizarlos al tirano. Todas esas son las injusticias, inequidades e iniquidades que veía Dios, y por eso envía a Jesús como redentor, sanador de alma, mente y cuerpo de todos estos seres, redentor de pecados, culpas y males que desde la tradición judaica se entendían como castigos de Dios, como fuerzas sobrenaturales o una influencia del Dios que castiga por el no cumplir los mandamientos, por no pagar los diezmos, por no ser pulcros, como es la ley de la Torá, la ley mosaica, la ley del talión. Pero esa es otra manera, otro estilo de buen vivir, de bienaventuranza, sí, prosperidad. En el Shema pedían y siguen pidiendo los hermanos judíos muchos años, mucha familia, mucha riqueza, pues, y ello se ve reflejado en la bendición de Dios. Y cuando decía Fray Nelson que el Antiguo Testamento es una repetición de promesas falsas que se hacen a sí mismo de no volver a ofender a Dios y de hacer que los holocaustos, sacrificios y tributos que le rinden a Dios le sean agradables los olores, la expresión orgánica, lo físico, hasta que les dice ahí en el Salmo 50 que Dios, es que si Él quisiera cosas del mundo, criaturas, grasa de animales y todo ello, lo tomaría porque es suyo. Dios no necesita sacrificios, ni holocaustos, ni viandas humanas, pues Él ya es Dios.
que renuncias a sí mismo por chantaje, meter a Dios como en un negocio. Si me das, yo te doy. Si no me quitas, yo tampoco te quito. Si no me debilitas en mi fuerza, en mi falsa seguridad, yo te seguiré y me sentiré fortalecido y ayudaré a que otros se fortalezcan. Seres amados, malas noticias. Jesús no fue enviado, ni envió a sus discípulos, ni nos envió a seres amados a negociar, y menos negociar en nombre de Dios, y menos aún negociar el amor. El amor es gracia de Dios y es la expresión misma de su ser siendo. Amor, misericordia y justicia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, respectivamente. Creación, transformación y santificación, eso está ahí para todos, todos hijos de Dios. Nadie habrá de tomarse como posesión, dominio y cosa suya lo que es un don, una gracia, un talento, ni suyo, ni de otro, ni juntándolos. Porque todos, miles de millones, son de un solo dueño. Cristo, con su sangre preciosa, nos compró a todos. Ahí sí vale el término económico. A precio de sangre. Cada gotita de sangre que derramó es cada gotita de sangre de la humanidad, por nomás establecer una percepción para nuestro entendimiento, nuestra razón tan limitada, amorosamente, porque hay que reconocer, es simplemente a tientas, por ensayo y error, por una ligera percepción que uno se va aproximando a la divinidad. Mientras no se avance, como se decía en meditación, oración, ayuno y acción, en esa vida sacramental y en una vida en caridad, dignidad y sacrificio, que hoy recordamos especialmente en San Marcos, que es Unidad Educativa San Marcos de Envigado, nuestro patrono en este colegio de Envigado, Antioquia, que es de donde se traen, gracias a Dios, como testimonio de su servidor, amigo y hermano, una herencia cristiana que ha llevado a seguir avanzando después de tanto tiempo. Pero Marcos, evangelista, fue el primero que escribió los evangelios porque eran de tradición oral, se compartían testimonios de vida, así como se compartía ahorita el testimonio de Fray Alejandro Tobón, pues claro, porque es que ahora conecta la música, la estética, la poética, para poder comprender de la historia sagrada, toda la historia de acontecimientos desde Carlomagno y cómo se fueron llevando a todo el mundo desde la perspectiva de Dios, o sea, de la divinidad, y con la idea de, más que con la idea, con el santo propósito de Dios, poniéndolo desde la lógica humana allí, en divinizar o ser como gota de la divinidad aportante a esa trama vital de la Sagrada Familia. Dios en sus tres manifestaciones, sus tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y sus tres oikos, que es donde venía el aporte de Santiago Martín, que se decía al inicio de esta sesión hoy y se ha dicho en otras, por el Espíritu Santo, es Él quien habla, bendito sea el Señor. Oikos en tanto es las tres personas distintas y un solo Dios verdadero, la Trinidad, Creador, Salvador y Santificador respectivamente, amor, misericordia y justicia divina. Y ahí es donde está ese tejido desde todas las eternidades, antes, durante y después de Cristo. Y eso repliega el carisma, los ministerios y la misión. La misión es el amor. Y en esa misión, todas esas órdenes de que se hacía referencia ahorita, dominicos, carmelitas, jesuitas, todas han de conversar, porque son en Cristo. ¿Cuál es la claridad que va Fray Alejandro
en el curso de canto gregoriano del día de ayer, que desafortunadamente todos esos queriendo poder político, poder económico, poder social, fueron invadiendo, colonizando, destruyendo por ahí en el medioevo, y hacían esas conquistas llamadas así, la conquista de América, la colonización de los hermanos originarios y la destrucción progresiva que se viene dando en estos territorios, porque ya vienen sembrada la cizaña, ya son las tenencias, pertenencias y a creencias de este mundo lo que mueve al ser del mundo, al que vive el estilo del mundo, en la lógica del mundo. Cuando Jesús orando al Padre decía, Padre, a todos me has dado y a todos los que me has dado los he cuidado. No lo decían estas palabras, pero a eso se refiere, como ovejas, de un mismo redil, de una misma grey, presbíteros, hermanos consagrados, discípulos. Y no te pido que los saques del mundo, porque son del mundo, sino que los protejas del mundo. Y en esa despedida, entre comillas, deja el Espíritu Santo, para que siga inhabitando en todo ser, trayendo la memoria de lo que es pasado, trayendo la memoria de lo que es futuro, vinculando las memorias en un eterno presente de lo que ha sido antes, durante, después de Cristo, todas esas eternidades. Es que eso es, para el ser humano es imposible por sí mismo, consigo mismo y para sí mismo. Se vuelve un parasitismo, de forma parasitaria, en una en tanto es fuera de, Sión, para Sión, fuera del verdadero Sión, de la Nueva Jerusalén. Es ubicarse en una ciudad fuera de esta, en una urbe fuera de esta, en un mundo fuera de este, pero para quererlo gobernar, dominar y acomodar a su forma de leer el mundo, de leer la realidad, de leer la situación o las situaciones, múltiples situaciones. Es como pretender conquistar otro planeta, como de hecho se vienen haciendo. Investigaciones, supuestos descubrimientos y hallazgos de otros planetas, pero para explotarlos, para industrializarlos, para comercializarlos en lo que tenga, o aún en lo que no tenga, hacer transferencias, llevar, implantar allá cosas de la tierra para hacerlo a la forma de la tierra, o sea, quererlo someter a su limitada condición, a su limitada capacidad de conexión y sin ningún potencial de verdadera transformación, porque sería una falsa tradición seguir fomentando estilos de vida basados en el tener, en el poder, en el placer, en el afuera, en el allá, en lo otro, en lo que no es santo, lo que no ha sido estudiado, manejado ni gestionado santamente, que eso implica ser sanamente en alma, mente y cuerpo, salud, y que realmente sea bien, bien vivir, bienaventuranza. No esos estratagemas de bienestar, progreso, desarrollo. Todos esos son galimatías del patán y que ya ha permeado las instituciones, las organizaciones, las asociaciones para seguir manejando la debacle que avisa el seguir estas lógicas del mundo, esos estilos de vida mundano.
y las falsas promesas del tramposo, del mentiroso, del fastidioso ese, del opositor. Y claro, creyéndole atribuir al edificio que él es el que estudia, que el edificio, que él es el que reza, que el edificio, que él es el que protege. No, seres amados, Dios. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.